ella es la reina del mar. La gente trae espejo. Y bueno, muchísimas gracias a Raúl por invitarme un año más a compartir con ustedes. Bueno, un poco como anticipaban, lo que yo investigo hace varios años es la relación entre religiones y Estado. Y entonces hoy querría plantear 3 puntos fundamentalmente. Por un lado, contar un poco el marco legal general, no para pisarme con el doctor, que sabe más que yo, sino para ver un poco dónde estamos, un poco qué pasa con la relación con las instituciones estatales, que no va necesariamente a la par de la ley, y plantear, me parecía que era interesante, por los años que ya trabajamos con Asrau, algunos nuevos desafíos en función también de lo que Asrau viene haciendo en la relación con el Estado y con las instituciones sociales y con otras instituciones religiosas en general. Entonces, brevemente, ustedes saben que Argentina es un país que tiene libertad religiosa, pero que no tiene igualdad religiosa, porque la Constitución establece el famoso sostenimiento del culto católico, con todos los problemas que eso lleva, pero asegura la libertad religiosa. Lo que quizás es más complejo, porque esto es básicamente lo que dice la Constitución como marco legal, es que la personería jurídica de las iglesias, es decir, y de las comunidades religiosas, la relación legal que van a tener, y esto lo va a explicar seguro mejor el doctor, tiene que ver con, por un lado, la Iglesia Católica con personería jurídica pública, es decir, a la par que otros organismos estatales, y las religiones que durante mucho tiempo tuvieron una personería jurídica privada que las igualaba a un club de fútbol, a una ONG, y que de alguna forma perdía la especificidad de lo religioso. En ese sentido, la última reforma del Código incluyó en un artículo, el 148 del inciso E, la figura de organización religiosa, tanto iglesia como comunidad de fe, como una persona jurídica específica. Y esto parece un poco finito, pero empezó a reconocer que tenía que tener el Estado con las religiones un vínculo distinto que con otras organizaciones. Porque si bien ustedes y todos quienes forman parte de una comunidad religiosa hacemos cosas que tienen que ver con el bien común, no es nada más la acción que se puede hacer social en términos de ayuda material, sino que sobre todo hay un vínculo con lo espiritual, con lo religioso, con las almas o los espíritus de quienes forman parte de nuestra comunidad en un sentido. En este punto ha habido muchos intentos, y digo esto porque para las comunidades de matriz africana es importante, de modificar la estructura legal de lo religioso, y se han presentado un montón de proyectos de ley de libertad religiosa que siempre han sido peores para las comunidades de matriz africana que lo que ya existe hoy, que no es bueno, pero que es mejor que lo que se ha intentado plantear. Entonces, digo, para dejarlo como un primer nuevo desafío, más que una ley de libertad religiosa, creo que lo que habría que pelear es para que se reglamente este inciso que ya existe, donde, y ahora vamos a hablar un poco de esto, la inscripción en el Registro Nacional de Cultos, que es uno de los grandes problemas de las comunidades religiosas, fuera más sencillo y estuviera asociado a la personería jurídica. Es decir, que en un solo trámite, si ustedes ven el folleto informativo de Asrau nuevo, dice abajo, ¿no?, el número de identificación en el Registro Nacional de Culto y el número de personería jurídica. Son dos cosas distintas. Unificar ese trámite sería un paso hacia la igualdad religiosa importantísimo. Entonces me parece que es algo que está bueno dejar planteado. Y después la inscripción al registro, que como también muchos saben, viene de una ley de la última dictadura, que viene con un proyecto más antiguo que se puede encontrar casi en los orígenes, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, que era, bueno, registrar aquellas religiones que no fueran dentro del catolicismo, quiénes eran sus miembros, cómo funcionaban, con algo que en un punto tiene una razón de ser, que es que el Estado conozca qué organizaciones hay en su territorio. El tema que esta ley, cuando se creó, no tuvo esa intención de conocer y de dar a difundir, sino de perseguir, de imponer ciertas lógicas. Y si bien la ley en sí misma no es muy restrictiva, o sea, no nos prohíbe practicar una religión, sí nos pone una serie de requisitos que van cambiando según el director del Registro Nacional de Culto de turno, que lo vuelven más o menos restrictivo, y que para el caso de las religiones de matriz afro es complicado porque parte de un imaginario distinto de qué es una religión. Por ejemplo, pregunta sobre un libro sagrado. Y sabemos que las religiones de matriz afro son generalmente de tradición oral, entonces no tienen un libro sagrado. ¿Eso las hace menos religión? No, las hace distintas a ese imaginario de lo que era una religión. Lo mismo que pasa con los años de formación, que son distintos, no es un seminario con un programa académico parecido al de una universidad. Son muchos años de formación, pero con otra dinámica.
Eso algunos directores y algunas directoras han tenido una mirada más abierta sobre los últimos años, pero es un desafío. Y menciono esto porque ASRAU ha hecho un proceso enorme de trabajo con las direcciones, tanto con las direcciones locales, que vamos a hablar un poco ahora, como las provinciales y con la Secretaría de Culto de Nación, que es donde está el Registro Nacional de Cultos, para hacer a esos funcionarios traducibles qué implican las religiones de matriz africana, ¿no? Y mostrarles que son religiones, que es un poco siempre la sospecha, ¿no? De que son religiones serias, de que son religiones que tienen una tradición larguísima. Incluso nosotros en la mesa de diálogo interreligioso, cuando hemos hecho reuniones para hablar de la historia de cada una de estas comunidades, Luis abrió porque consideramos que son religiones que tienen una antigüedad comparable a las de matriz cristiana, ¿no? Que son los judeo-cristianas, que son las que estamos más acostumbrados a ver como religiones serias, entre comillas. Entonces digo, me parece que en ese sentido hay que destacar el trabajo que ha hecho ASRAU para ponerse en diálogo con el Estado, para volver, la palabra va a sonar medio rara, pero para volver traducible o comprensible a aquellas personas que miraban con sospecha las religiones de matriz africana como lo que son, como religiones que fomentan el amor entre los hermanos, que fomentan el crecimiento espiritual, personal y comunitario, que hacen muchísimos labores con otras comunidades, entonces, y que respetan profundamente los marcos legales. Digo, esto puede parecer una obviedad para ustedes, pero al mismo tiempo ha sido un trabajo enorme y constante de ASRAU y de algunas otras organizaciones de religiones de matriz africana para visibilizarse frente al Estado, para romper con esos prejuicios. Porque ha pasado algo aparte interesante en relación a las instituciones estatales, que es que pareciera que el Estado está comprendiendo más rápido la importancia de la diversidad religiosa que la sociedad muchas veces. Todavía vemos 2x3 en los noticieros, pertenece a la secta Umbanda o mataron a alguien y ahí marcan que es un bandista. Ahora, si fuera pentecostal o católico, rara vez aparece. Digo, eso sigue pasando. Pero en ese sentido, una cosa para reconocerlo al Estado argentino, con todas las falencias que tiene el sistema legal, es que pareciera avanzar más rápido que lo que la sociedad está haciendo, y eso tiene en gran medida que ver con el trabajo de ustedes, del acercamiento constante, del diálogo constante. Entonces yo creo que es algo a destacar. Y en ese sentido, en los últimos años ha habido un vínculo distinto, por un lado con la Secretaría de Culto de la Nación, que hoy tiene en su calendario religioso público, si ustedes se meten hoy en la página del Facebook, saludos protocolares a las religiones de matriz africana, algo que hasta hace 5 o 6 años no pasaba. En las direcciones provinciales un vínculo, está el PAI de San Juan. Hoy en San Juan también se han reunido con el director de culto, en provincia con la dirección que funciona, después capaz que nos quiere contar algo de eso, con la dirección que funciona más o menos de provincia también ha habido vínculos en los distintos momentos. Y con los municipios, bueno, ya hablaron hoy los directores, ha quedado más que evidente, y en ese sentido el trabajo del municipio de Quilmes, y lo hablábamos recién con la directora, ha sido un caso bastante excepcional, porque cambiaron los gobiernos, cambiaron los directores y las directoras, y ha seguido manteniendo una política aceitada con ustedes. Hoy hablábamos, le decía, yo estuve en el último evento público del primer director, que fue Luciano Vicín, fue la fiesta de Mayo Yum en 2019, y en 2020 empezó, antes de que cerrara todo, Damián con la fiesta de Yemanjá. Y ahora le toca Mariana, ¿no? Le toca a Mariana iniciar como las actividades presenciales con Mayo Yum. Entonces, de alguna forma, ha marcado también los calendarios de los directores y directoras de culto el trabajo de ustedes. Y para finalizar un poco, no digo, dos cosas. Por un lado, que este diálogo con el Estado también se ha traducido en un diálogo institucional con otras religiones, y he visto que está en los flyers el enorme trabajo y los enormes eventos que han participado el año pasado, incluso con la virtualidad, el Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso, del que seguro va a hablar Adriana, y el encuentro del año pasado del Día de la Libertad Religiosa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en la cuna del catolicismo nacional, donde Leonardo estuvo representando a las religiones de matriz africana a la par de otras religiones, por primera vez, creo, en la historia del país. Entonces eso también es fundamental para pensar. Y para cerrar, un nuevo desafío, porque ASRAU cada desafío que se propone lo va pasando, y tiene que ver también con, bueno, ¿qué pasa con las otras comunidades de matriz africana que no están dentro de ASRAU? Lo pregunto para acá, Luis había dicho que iban a abrir una pregunta, yo voy a aprovechar de hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cómo se establecen esos diálogos con otras comunidades?
Sabemos que como todo en esta vida hay comunidades o hay gente que se dice religiosa y no lo es y termina empañando el nombre de la religión, como pasa en todas las religiones. Pero creo que es un desafío interesante pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer? Que no solo, o sea, ya ASRAU está consolidado y ha hecho un trabajo enorme. Bueno, ¿cómo podemos hacer para seguir hablando y seguir abriendo a otras comunidades que pueden, si no quieren hablar, uno se da la vuelta y sigue por su vida? Pero abrir ese espacio también creo que es interesante, porque ustedes han sido la punta de lanza en un sentido de apertura del diálogo con el Estado de una forma hiper sostenida. Creo que eso vale muchísimo la pena destacarlo y por eso también lo que hablaba de la continuidad con los directores de culto. Así que bueno, agradecerles nuevamente la invitación. Felicitarlos nuevamente por todo el trabajo que vienen haciendo y bueno, ojalá haya muchas fiestas más con todo este nivel de organización y con toda esta fiesta. Y decime, Luis, ¿qué frase puedo decir para cerrar que respete? Quiero hacer un saludo religioso, pero voy a meter la pata. ¿Saludo religioso? Sí. Saludo religioso. Ayeyeu, mi amai, oyum. Ayeyeu,